Buenos días. A veces escuchamos cosas irracionales, absolutas, como todos son terroristas, hay terroristas en el Perú, los que piensan en democracia y en justicia social son terroristas, hay que vencer al terrorismo, o cuando hay evidencias de un hecho tan terrible como tráfico de influencias, corrupción abierta, con pruebas y en flagrancia. No se habla de eso, no, sino los terroristas están acusando. O del otro lado, de la extrema izquierda, toda la irracionalidad de Sendero Luminoso o de algunos que defienden a alguien y niegan lo evidente. Por ejemplo, los castillistas, ¿no? No, 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 es un movimiento contra el pueblo, contra Castillo, pero dejan de ver los robos que ha hecho, su taradez, su fronterizo pensamiento, ¿no? O ya yendo al extremo, ¿no? Mm, Fujimorismo más derechista, que no ve las instituciones y que ha arrasado con todo en base a una economía que arregló la situación del Perú, pero más tarde se constituye en algo terrible que vacía el Estado. O Sendero Luminoso, que para él no existe la realidad tal como es, sino que imagina una realidad totalmente distinta para el Perú y utiliza la violencia por la violencia, la ideología por la ideología, se antepone a la realidad. ¿De dónde vienen estas y lógicas maneras de ver el mundo, ¿no? Tanto de la extrema derecha, las derechas más recalcitrantes o las izquierdas extremas que finalmente se juntan, ¿no? Los polos opuestos se juntan y hacen cortocircuito si es que no hay el aislante que se llama clase media ilustración. Entonces, creo que hay que volver a explicarnos algo que siempre nos ha repetido la filosofía y es el hecho de pues, lo que se llama la enajenación del siglo XIX, ¿no? Y a lo cual, contra lo cual se han ido Freud, Marx, Nietzsche, ¿no? Y se tiene que explicar históricamente. A ver, voy a intentar hacerlo. ¿Cómo es que nacen estas locuras, donde el capital por el capital, o el poder por el poder, la violencia por la violencia, el Estado por el Estado, la revolución por la revolución, arrasa con todo lo racional y lo humano, ¿no? Bueno, ocurre que entre el siglo IX al siglo XVII, XVIII, fines del XVIII, el mundo está transcurriendo, parte del mundo, ¿no? Porque no todo el mundo, hacia una emancipación, hacia unas mejores relaciones entre humanos, entre seres vivos, naturaleza, humanidad, se llama ilustración, un gran movimiento que se llama la ilustración, ¿no? Pero fundamentalmente el siglo XVII, XVIII, ¿no? Donde van tomando también el poder político en Inglaterra, más tarde en Estados Unidos, en Francia. Pero esto llega a su tope. Las fuerzas de la contra-ilustración, los opresores, pues logran poner resistencia y los ilustrados malos, los supuestos ilustrados, ¿no? Que no lo son, ¿no? Cometen otro error, ¿no? Robespierre, radicalizan, meten el terror, desprestigian toda esta lucha y aprovechan pues los opresores, ¿no es cierto?, que están ahí arrinconados, aprovechan, pues su momento, justo, caramba, les tocó el momento, ¿no? Para reaccionar. Los ilustrados habían utilizado la ciencia, la razón, la tecnología para lograr una emancipación, no como ciencia, como economía, no, sino como un medio. El fin era la emancipación humana. El medio, la ciencia, la economía. Los que aprovechan esta situación en que cometen un error los ilustrados, o sea, lo voltean, ¿no? Entonces resucitan y dicen, oiga, el fin fundamental es la tecnología, la ciencia, la comodidad. Y esto es la democracia. Cuando en el fondo, ¿no es cierto? Ellos generan todo un aparato bien montado para hacer pasar por democracia, igualdad, lo que en realidad no lo era, todo lo instrumental.
todo lo físico, lo materialista, ¿no? Y entonces comienzan a engañar, utilizan las mismas formas romanas de la retórica, ¿no? Generan idea de república, idea de democracia, de igualdad, crean los estados-nación, crean una pseudociencia, crean el darwinismo social, ¿no es cierto? Dicen que este es el fin de la humanidad, este es el logro, ¿no? Los antropólogos Taylor y Morgan crean de que esta es la civilización, el modelo final de vida humana, ¿no? Entonces, generan lo que se llaman los ideologismos, que más tarde las extremas derechas, el fascismo, por ejemplo, y el comunismo, de extrema izquierda, ¿no es cierto?, van a asumir. O sea, nos van a engañar con que esta es la realidad, pero en realidad están creando un sofisma. Utilizan ya pues muchos de los trucos de la antigüedad, del medievo, ¿no? El sofisma y todo ello, para hacerte creer que lo que estás viviendo es democracia, para que te falsifiquen la realidad, ¿no? Como Abimel Guzmán te falsificaba que somos una sociedad de un capitalismo colonial, comprador, semifeudal, ¿no? Y había que, te fabricaba la idea de que 15.000 millones de años de materia con una dinamita y una ametralladora, ¡pum!, se van a cambiar de pronto. Igual, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? El mercado lo resuelve todo, el mercado tiene la posibilidad. Entonces te crean una entre religión, o sea, la religión medieval de los opresores se transforma en religión pseudocientífica. Se religiosiza, si esa es la palabra adecuada, todo lo que tienes que imponer como tu ideología, pero que son finalmente tus intereses privados, tus traumas, tu intolerancia a la sociedad, tus neuropatías, tus sociopatías. En realidad, si ustedes ven, la extrema derecha e izquierda son los sociópatas que toman el poder. Son activos, más activos que los normales, ¿no? Y por eso es que pues tienen esta capacidad y terminan en lo que terminan siempre. Todas las que se llaman revoluciones, Rusia, China, Cuba, todas no son revoluciones, son involuciones. Si te das cuenta, quienes han tomado el poder son los más enfermizos, los peores. Fue una revolución social al principio, sí, sí, por ejemplo, Sun Yat-sen o Kerensky o la revolución cultural que iba a ser social latinoamericana en Cuba, pero al final fue asaltada por un grupo de sociópatas, ¿no? Que hicieron al revés todo, igual en la Alemania. ¿No es cierto? Los nazis, en Japón del Toyo, o la Italia de Mussolini, o el Chile de Pinochet, ¿no es cierto? Sociópatas, ¿no es cierto? Que también antes Allende lo hizo con Castro ahí, ¿no? Entonces, son sociópatas, son locos que los que ganan, ¿no? Y nosotros nos hemos dejado ganar. Entonces, y esto se inventa, todo este argumento, toda esta trama se inventa en el siglo XIX, ¿no? ¿No? Cuando retoman el poder, pero disfrazados de revolución industrial, ¿no? Y lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Con Xi Jinping, ¿no? Que es un maoísta. ¿Y el maoísmo qué es? Sino la respuesta a toda la crudeza, a todo el pragmatismo inglés que los dominó. O sea, son lo mismo. Por eso hay una frase que dice, nunca odies mucho a tu enemigo porque te puedes convertir en él. Y ya, eso pasa. Sendero se convirtió en lo peor de la derecha, lo peor del capitalismo, esa falsificación. Mao se ha convertido ahora en lo peor del capitalismo, peor que Inglaterra, que los juzgó y que los hizo polvo, ¿no es cierto? Y ahora está dominando el mundo. Apoya a Rusia, ya en la guerra por el Mar Rojo ya está entrando, ¿no es cierto? Y es lo mismo que el, el modelo ultraliberal, ¿no es cierto?, de Occidente, que ahora está con Trump de moda, con Le Pen y con todos estos neonazis que están comenzando a tener, y Zelensky mismo, ¿no es cierto?, que antes de la guerra de Ucrania era un terrible, corrupto y todo, ahora sí es un héroe. Entonces, esto está ocurriendo en el mundo, ¿no? Ya no hay ni Occidente ni Oriente, ni comunistas, ni capitalistas, no, el mundo se ha dividido, ni izquierdas, derechas, no, el mundo se ha dividido entre los mafiosos, ¿no?, que utilizan la lógica engañosa del siglo XIX y el resto de nosotros que tenemos que restaurar una nueva ilustración, una democracia con participación ciudadana,
con contrapeso de poderes, institucionalidad, Estado de Derecho, economía social de mercado, libertad y democracia. Entonces, hemos visto cómo todo lo que está ocurriendo en el mundo, las guerras, los neoimperialismos, la estupidez, el no ver la realidad, el falsificarla, tiene pues su origen de hace 3 siglos. Y si no lo entendemos, eso no vamos a poder entender ahora. Y si no entendemos eso, tampoco vamos a poder tener para ello una alternativa. Entonces, este es un espacio que quería dedicarlo justamente a este aspecto de por qué es que tanta locura de la extrema izquierda y de la extrema derecha, los totalitarismos, las economías criminales, este mundo totalmente desbocado, las guerras de Medio Oriente, las masacres que no se ven, sí, los ingleses no ven y ni los norteamericanos cómo se matan niños en Gaza, pero sí ven cuando su mercadería en el Mar Rojo queda expuesta. Entonces, una hipocresía, una falsificación del mundo, una locura, el mundo al revés, que se inicia justamente en estas eh, lo que llama Marx, Freud y Nietzsche, los grandes padres de la sospecha, la enajenación y la locura generalizada humana, que ahora está cobrándonos factura y tenemos que revertirla con una nueva ilustración. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.